Sean bienvenidas y bienvenidos docentes de lenguaje y literatura. Mi nombre es Paola Guardado y este día me acompaña Esmeralda Ramos, quien es una de las especialistas del equipo de ESLengua y que nos estará apoyando para conocer todo lo relacionado a las guías metodológicas. Bienvenida, Esmeralda. Gracias, Paola, de verdad me alegra mucho estar contigo el día de hoy. Y para nosotros también es un gusto que nos estés acompañando, Esmeralda. Pues bueno, equipo docente, para quienes no conocen a Esmeralda, les comento que ella, además de trabajar en todo lo relacionado con la guía metodológica, también ha trabajado en diversos productos relacionados a la jornalización, la planificación de clases y la gestión de una clase en el aula. Así que bueno, Esmeralda, ¿qué puedes comentarnos acerca de las guías metodológicas? Como ya lo decías tú, Paola, vamos a hablar sobre la guía metodológica y sobre cómo planificar y jornalizar utilizando los materiales de ESLengua. Así que estoy muy segura que todo lo que conversemos hoy será de mucha ayuda para todos los docentes de lenguaje y literatura de tercer ciclo. Claro que sí, será de muchísima ayuda, así que debemos de prestar atención. Pues bueno, para comenzar esta jornada, Esmeralda, ¿qué puede comentarnos acerca de los aspectos generales de una guía metodológica? Para comenzar, Paola, quiero decirte que esta guía metodológica ha sido diseñada como un apoyo a la labor docente. Todos los que hemos sido docentes sabemos que los docentes realizan una ardua labor en planificación didáctica y que esta planificación didáctica es la que marca la ruta que el docente sigue para alcanzar los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, pero también los que hemos sido docentes sabemos que esta planificación didáctica quita bastante tiempo y que el tiempo es muy valioso para nosotros los docentes. Entonces se ha diseñado esta guía metodológica para apoyar esta gran labor que realizan los docentes de lenguaje y literatura. Además, quiero decirte que estas guías metodológicas están divididas en 2 tomos. Este, por ejemplo, es el tomo 1 y contiene las primeras 4 unidades. Eso quiere decir que en el tomo 2 encontraremos las 4 unidades restantes. Además, quiero decirles a todos los docentes que nos están viendo que si todavía no poseen este recurso, pueden ingresar a la página del Ministerio de Educación en el espacio de ESLengua y ahí podrán descargarlos. Excelente información, Esmeralda. Pues bueno, ya que estamos hablando de guías metodológicas para tercer ciclo y que nos serán de gran utilidad, quiero preguntarle, ¿qué información encontramos en las primeras páginas de estas guías? En las primeras páginas de la guía metodológica, Paola, te voy a mostrar, encontramos el índice de la guía metodológica. Como ustedes pueden ver, este índice está diseñado con colores y cada uno de estos colores tiene un significado. Para que comprendamos mejor esto, veamos el siguiente recurso. Como pueden observar, el primer trimestre está destacado en tono morado e inicia en la semana 1 de la unidad 1 y finaliza en la semana 3 de la unidad 3. El segundo trimestre inicia en la semana 4 de la unidad 3 y continúa en el tomo 2. Muy bien, Esmeralda. Qué interesante es realmente poder observar cómo está dispuesto este índice, puesto que por medio de los colores y de la disposición de contenidos sabemos a qué nos enfrentamos con esta guía metodológica. Fíjate, Paola, que después del índice hay una sección que se llama Conozca su guía metodológica, en donde el docente encontrará un detalle de todas las partes que componen esta guía. Okay. Entonces, ¿qué le parece si para conocer más a detalle todo lo relacionado con esta guía metodológica, vemos el siguiente video a continuación? Conozca su guía metodológica. En cada unidad didáctica encontrará los siguientes apartados: competencias de unidad y orientaciones generales, orientaciones para entradas de unidad y practico lo aprendido, orientaciones para cada semana didáctica, prueba de unidad. Docentes, es muy importante que conozcamos cada uno de los apartados que componen la guía metodológica. Por ejemplo, si hablamos con todo lo relacionado al apartado de Conozca su guía, en este encontraremos las generalidades de la misma.
Además, Paola, vamos a encontrar después de la sección de Conozca su guía metodológica, la sección para que el docente reconozca el libro de texto del estudiante. Después también encontraremos un apartado sobre la jornalización, pero este aspecto lo vamos a tocar más a detalle más adelante. Ok, me parece bien. Bueno, Esmeralda, algo que me llamaba mucho la atención también es el apartado que usted mencionaba de Conozca su libro de texto, puesto que es de vital importancia para nosotros como docentes saber qué contenidos se desarrollan en el libro de texto de los estudiantes y cómo están dispuestos, puesto que la clase está enfocada en el aprendizaje de ellos y de ellas. Sí, fíjate, Paola, que algo que es muy importante es que a veces los docentes solicitan el material del estudiante, es decir, solicitan el libro de texto. Esto no es necesario porque la guía metodológica le proporciona al docente todos los recursos que necesita para desarrollar su clase. En la guía metodológica encontrará no solamente las páginas para que el docente conozca el libro de texto, sino que también las páginas de la unidad que se está trabajando. Eso también lo veremos más adelante. Muy bien, Esmeralda, me parece interesante toda la información que nos ha mencionado. Sin embargo, tengo una duda. ¿Qué hay con respecto al contenido de las unidades? ¿Qué puede decirnos al respecto de esto? Esa pregunta es muy interesante, Paola. Al inicio de las entradas de unidades encontraremos sugerencias para el desarrollo de toda la unidad didáctica. Pero para que conozcamos mejor esto, ¿qué te parece si observamos el siguiente video? Ok, prestemos atención. Vamos a encontrar en esta página 3 apartados. El primero de ellos es el de las orientaciones para la evaluación diagnóstica. En este lo que encontrarán son sugerencias de actividades, ya sea preguntas o dinámicas sencillas que pueden poner en práctica con su grupo de estudiantes y que les serán de utilidad para indagar sobre los conocimientos básicos que posee el estudiantado y que son importantes para alcanzar las competencias propuestas en la unidad en estudio. Como pueden observar, en este apartado se especifican esos conocimientos básicos a indagar en la evaluación diagnóstica. El propósito de este diagnóstico es detectar las fortalezas y debilidades del estudiantado para que, a partir de los resultados, se tomen las decisiones didácticas y pedagógicas necesarias para la mejora de los aprendizajes. El siguiente apartado que encontramos es el de las orientaciones para el desarrollo de los contenidos. El propósito de esto es brindar a ustedes docentes sugerencias claves para el desarrollo de la unidad. Por ejemplo, en esta unidad se hace énfasis en ayudar al estudiantado a familiarizarse y reconocer los tipos de párrafos en los textos que leen. También ejemplificar los conceptos y definiciones que se encuentran en el libro de texto, para que el estudiantado los comprenda de una forma más sencilla. Y así encontrarán otras sugerencias esenciales que les servirán para la unidad en general. El último apartado de la primera página de cada unidad corresponde a la gestión de aula. Este apartado presenta pautas para generar un ambiente que propicie el desarrollo de diferentes habilidades en el estudiantado. Por ejemplo, la capacidad de hacer trabajo cooperativo o practicar la lectura en voz alta. Muy bien, qué importante es esta información. ¿Qué puede comentarnos al respecto, Esmeralda? Fíjate, Paola, que al inicio de la unidad, como te decía, se le dan al docente una serie de sugerencias para iniciar esta unidad. Por ejemplo, encontramos las competencias de la unidad, que son las competencias a las que les vamos a dar prioridad o las que vamos a enfatizar en el desarrollo de esta unidad. También encontramos orientaciones o sugerencias para la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica que se propone en la guía metodológica de ESLengua es eso, una sugerencia. Esto quiere decir que el docente puede retomarla, puede adecuarla o incluso puede mejorarla de acuerdo a las características de los estudiantes. Lo que no podemos hacer es dejar de hacerla. Es decir, sí debemos hacerla, pero podemos mejorarla y contextualizarla. Además, encontraremos orientaciones generales
para el desarrollo de contenidos y para la gestión de aula. Muy bien, Esmeralda. Docentes, presten atención, hay que tomar en cuenta estas orientaciones, pero es bastante bueno el punto que usted menciona, que realmente las orientaciones funcionan como una guía pragmática que se adapta al contexto del docente, en qué espacio se mueve, cómo es su aula, el tipo de estudiantes que lo componen, etc. Muy buen detalle, Esmeralda. Así es, esto quiere decir, Paola, que la guía metodológica lo que hace es darle sugerencias al docente sobre cómo debe ser la metodología usada por Eslengua, pero perfectamente podemos nosotros adecuarla a nuestra realidad. Además, después de estas orientaciones generales, el docente encontrará 3 recuadros que se le presentan al estudiante en su libro de texto. ¿Quieres conocer más estos recuadros? Así es, así que, ¿qué les parece si vemos a continuación información con respecto a ellos? Ahora prestemos atención a los siguientes apartados de la página. 1. Antes de empezar. En esta sección se dan orientaciones para que trabaje con sus estudiantes este apartado de la entrada de unidad del libro de texto, pues en él se presenta información de utilidad para introducir o contextualizar alguno de los contenidos. 2. Aprenderás a. Este apartado de la guía metodológica y del libro de texto tiene como propósito dar a conocer los aprendizajes que el estudiantado adquirirá con el desarrollo y finalización de la unidad. Los elementos de la lista se encuentran en estrecha relación con algunos de los indicadores de logro de la unidad en estudio. 3. Producto de la unidad. Con este apartado se busca que tanto estudiantes como docentes tengan claridad sobre la principal producción textual de la unidad en estudio. En la guía metodológica, las orientaciones del apartado le dan a conocer los propósitos principales de la producción. Es indispensable que al inicio de cada unidad se dedique tiempo para la lectura con los estudiantes, a fin de que desde el comienzo de la unidad conozcan los criterios con que serán evaluados. Por último, en esta página encontramos en un tono verde las orientaciones para el desarrollo de la sección Practico lo aprendido. Esta sección se encuentra al final de cada unidad y tiene como propósito que el estudiantado ponga en práctica los aprendizajes adquiridos en la unidad. De manera que con esta sección se busca reforzar o ampliar los conocimientos. Las orientaciones se enfocan en los procesos de comprensión lectora y expresión escrita. Qué interesante la información que acabamos de observar. Realmente el contenido de estos recuadros es muy útil, Esmeralda. Así es, Paola, porque como nos dimos cuenta, estos recuadros tienen el propósito de mostrarle al estudiante un resumen de los contenidos que va a estudiar, además de decirle cuáles son los aprendizajes que va a adquirir y también de darle por anticipado los criterios de evaluación con los que su producto de unidad será evaluado. Recuerden, docentes, que esta información se coloca al inicio de la página para que ustedes tengan como guía estos recuadros. Pero bueno, Esmeralda, ya hablamos de esta primera parte de la guía metodológica. Ahora me interesa que abordemos todo lo relacionado con respecto a la planificación de una clase en la semana. ¿Qué puede decirnos acerca de esto? Como veníamos viendo, la guía metodológica le ofrece al docente indicaciones para empezar la unidad, pero ahora también va a encontrar sugerencias para cada una de las semanas didácticas, siguiendo la secuencia ACC, que sí la conocimos en el video anterior, ¿verdad? La secuencia que sigue Eslengua. Ok, entonces para conocer más acerca de esta planificación, veamos a continuación la siguiente cápsula. Vamos a señalar los elementos o apartados que componen las páginas de orientaciones específicas. Como se observa, en la primera página se indica el número de la semana a la que corresponden las orientaciones. Vamos a tener también un indicador del tiempo estimado en horas clases para desarrollar la semana didáctica. En esta parte de la página se presentan los indicadores de logro de la semana en estudio.
Como pueden observar, en este ejemplo, en la lista de indicadores, se destaca el indicador 1.1 y el indicador 1.3, ya que son los priorizados para la semana. Más adelante, veremos el propósito de estos indicadores priorizados. Al lado de los indicadores de logro, encontrarán la lista de contenidos conceptuales correspondientes a la semana en estudio. En este apartado se encuentran enunciados como aparecen en el nuevo programa de estudio 2021. Ahora pasemos al primer momento de la secuencia, la anticipación. Como pueden observar, se mantiene con el mismo color en que aparece en el libro de texto. Esto para facilitar de manera visual la identificación de los apartados con orientaciones y recursos para la anticipación. Aquí se ofrece información esencial. En la parte donde dice contenido, se ha colocado de forma breve o parafraseada el contenido que se desarrolla en la anticipación y no el enunciado completo del contenido conceptual como sí está en el apartado anterior. A un lado del contenido se presentan los números de páginas correspondientes al libro de texto del estudiantado. El siguiente elemento de la sección presenta el propósito de la anticipación, con sugerencias para orientar las actividades que contiene el libro de texto del estudiante. Veamos un ejemplo. El propósito de la anticipación de la semana 1 es que el estudiantado identifique los elementos de la comunicación humana en diferentes contextos y que establezca a través de la reflexión la diferencia entre comunicar e informar. Y la primera sugerencia dice: presente el esquema de la comunicación y permita que el estudiantado socialice la explicación de sus elementos. Actividad 1. Ahora veamos la actividad del libro de texto a la que se refiere la sugerencia. Como observamos, efectivamente, en la actividad 1 de la anticipación, el estudiantado deberá explicar con sus palabras en qué consiste cada elemento del esquema de la comunicación. Es importante destacar que en la guía metodológica se dispone de las páginas del libro de texto. Para facilitar la distinción, en la esquina superior izquierda de las páginas pares se ha agregado una leyenda para indicar las páginas que corresponden al libro de texto. Esmeralda, yo creo que a los docentes les interesa conocer acerca de otros recursos que se encuentran en la guía metodológica. ¿Qué puede mencionarnos acerca de estos? Bien, aparte de lo que ya vimos en el video, en la guía metodológica para cada una de las semanas didácticas, el docente encontrará el propósito de cada sección, es decir, por ejemplo, el propósito de la anticipación, pero en función de los indicadores de logro que se desarrollarán en esa semana. Una serie de sugerencias metodológicas y otros recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Pueden ser recursos para la clase como videos o juegos interactivos y también recursos para el docente que pueden ser sitios web o pueden ser documentos. Documentos que el docente puede leer para enriquecer su conocimiento, partiendo de la premisa de que los docentes estamos en constante aprendizaje. Eso me parece bastante importante. Qué bueno que lo mencione, Esmeralda. Así que ahora veremos algunos ejemplos de estos recursos. Además de las orientaciones, encontrarán recuadros donde se sugieren recursos, audiovisuales o digitales, para reforzar el desarrollo de las actividades propuestas en el libro de texto. Otra de las secciones es la de recursos para el docente. Esta tiene como propósito brindar información adicional que los docentes podrán leer para enriquecer sus explicaciones del tema. En algunos casos, se proporcionan enlaces a recursos digitales en los que se puede profundizar sobre el contenido en desarrollo. Docentes, hemos aprendido hasta este momento todo lo relacionado con los recursos que conforman el área de anticipación de una clase. Sin embargo, ¿qué podemos decir, Esmeralda, acerca de las otras etapas? La etapa de construcción y la etapa de consolidación.
Como recordamos, la secuencia ACC se compone de estos 3 momentos didácticos. Entonces, en la guía metodológica encontraremos sugerencias para cada uno de ellos. Como ya vimos, la etapa de la anticipación, hoy conoceremos la etapa de la construcción y la consolidación. Es importante mencionar que para estas etapas también encontraremos el propósito en función de los indicadores de logro que estamos desarrollando y una serie de sugerencias metodológicas. Veamos el siguiente video. La segunda página de orientaciones específicas se compone de los siguientes apartados. La construcción, que es el segundo momento de la secuencia didáctica ACC. Esta sección, al igual que el libro de texto, se distingue por estar en tono celeste. Los elementos que vamos a encontrar son los contenidos a desarrollar en la construcción, los números de páginas correspondientes al libro de texto del estudiantado, el propósito de la construcción con sus respectivas sugerencias de desarrollo de actividades, las sugerencias de recursos para la clase y recursos para el docente. Veamos un ejemplo de las sugerencias para el desarrollo de actividades. Propicia la lectura compartida del cuento Caperucita Roja de Charles Perrault y la socialización de las impresiones del texto. Como se observa, la sugerencia corresponde a la actividad 4 de la construcción en las páginas del libro de texto. Orienta al desarrollo de una lectura compartida del cuento, ya sea en pares o por segmentos del texto asignados a los estudiantes. En la construcción también se encuentran recursos para la clase y recursos para el docente. En el caso de los recursos para el docente, en algunas ocasiones encontrarán enlaces a documentos o sitios web, teorías o preguntas para la reflexión en clase. Para el cierre de la secuencia semanal, se encuentra el apartado de la consolidación, con el respectivo propósito y sugerencias para el desarrollo de actividades del libro de texto, así como la indicación del contenido al que corresponde y la numeración de páginas según el libro de texto. Otro elemento importante del final de la semana didáctica es la asignación de actividades en casa. En la guía metodológica encontrará el propósito de esta actividad. En el ejemplo, como se observa, el propósito es integrar a las madres y padres de familia o personas responsables del estudiante en los procesos de aprendizaje, con el fin de resolver las preguntas asignadas en el libro de texto. Ahora veamos la asignación de la actividad en casa en las páginas del libro de texto. Actividad en casa. Pregunto a mis familiares qué otros cuentos maravillosos conocen. Les pido que me los cuenten y respondo a las preguntas anteriores en mi cuaderno. Como podemos notar, el propósito de las orientaciones específicas responde a la asignación de la actividad en el libro de texto. Y bueno, hasta este momento hemos aprendido bastante. Hemos escuchado todo lo relacionado con los recursos de las etapas de anticipación, construcción y consolidación, y además, Esmeralda, hemos aprendido sobre todo lo relacionado a las actividades en casa. Así es, Paola, las actividades en casa, los docentes las encontrarán en el libro de texto, pero solamente en la semana 1, 2 y 3. En la semana 4 no, porque es el cierre de unidad. Ahí encontrará el recurso que ya mencionamos, practico lo aprendido. Mira, Esmeralda, y hay algo que me llama la atención. Fíjese que yo estaba hojeando la guía metodológica y me he dado cuenta que al final de las páginas se encuentra algo llamado estrategia multimodal. ¿Puede hablarme un poco al respecto? ¿Le presto el libro? Esta estrategia multimodal es muy importante para continuar los aprendizajes incluso cuando estamos desde casa. Okay. Pero para que comprendamos mejor sobre estrategia, ¿qué te parece si vemos la siguiente cápsula? Ahora conozcamos el último apartado de las orientaciones específicas, que corresponde a la estrategia multimodal. El propósito de esta sección es brindar una opción que garantice, a partir de la presentación de evidencias, el desarrollo de las habilidades del estudiantado desde casa. Las actividades de la semana asignadas en la estrategia multimodal corresponden a los indicadores priorizados,
Como recordarán, al inicio de las orientaciones específicas de cada semana, se presentan los indicadores de logro y se destacan los priorizados. Como podemos ver, en este ejemplo, se asigna el desarrollo de las actividades 1, 3, 4, 6 y 9 de la semana en estudio, para que los estudiantes que, por alguna circunstancia, deben trabajar las actividades desde casa, presenten evidencias del desarrollo de las mismas. En este apartado, también dispondrá de sugerencias de apoyos audiovisuales para recomendar a sus estudiantes. Pueden hacer uso de los códigos QR o de los enlaces. Esmeralda, me alegra muchísimo que hayamos aprendido acerca de la estrategia multimodal, porque por medio de esta nosotros podemos darnos cuenta que la clase no debe ser precisamente presencial, sino que por medio de una modalidad virtual podemos acoplar los contenidos para desarrollarlos de mejor forma. Así es, Paola. De hecho, esa estrategia multimodal ha sido pensada para recordarle al docente cuáles son las actividades que debe reforzar para alcanzar los indicadores de logro de esta semana, y también pensando no solamente en situaciones como lo que acabamos de vivir de la pandemia, sino también en situaciones más cotidianas como una enfermedad o que el estudiante tenga que salir del país, entre otras. Pero ¿qué te parece, Paola, si ahora hacemos un repaso por todos los elementos de la guía metodológica que ya vimos? Me parece muy bien, Esmeralda. Yo creo que es momento de que prestemos mucha atención, docentes, puesto que ahora veremos todos los pasos importantes de la guía metodológica, aquellos aspectos generales que es importante reforzar. Recordemos que cada unidad didáctica en la guía metodológica inicia con las páginas de orientaciones generales. Luego de las orientaciones, aparecen insertadas las páginas de la entrada de unidad del libro de texto del estudiante. Seguida de estas, se encuentran las orientaciones para la semana 1, seguidas de las páginas del libro de texto semana 1. Al término de la semana 1, se encuentran las orientaciones para la semana 2, seguidas de las páginas correspondientes a la semana 2 del libro de texto. Y así sucesivamente con las semanas 3 y la semana 4. Docentes, hasta este momento hemos hecho un repaso bastante efectivo acerca de los diversos aspectos que componen la guía metodológica y las unidades didácticas. Sin embargo, Esmeralda, a mí me llama muchísimo la atención que en las unidades didácticas se encuentra un apartado que le propone a los estudiantes crear un producto textual. ¿Qué puede decirme acerca de este apartado? El apartado del producto de unidad lo vamos a encontrar en todas las unidades y tiene como propósito que el estudiante desarrolle la competencia de expresión escrita mediante la escritura de textos tanto literarios como no literarios, es decir, que puede ser un cuento, una fábula, o puede ser una noticia, un texto argumentativo. También pueden ser textos discontinuos como un texto propagandístico o incluso uno publicitario. Y lo que buscan es que el estudiante utilice la gramática en situaciones significativas, es decir, en situaciones que asemejen procesos de la vida real. Okay. Bueno, entonces para aprender más acerca de este tipo de productos, veamos la siguiente cápsula a continuación. En el ejemplo que estamos viendo de la unidad 1 de séptimo grado, la principal producción textual de la unidad se encuentra en la semana 4. En la sección de los contenidos aparece enunciado, producto, la redacción de párrafos. Ahora veamos cómo se identifica y se desarrolla en las páginas del libro de texto. Como se observa, en las páginas del libro de texto, el título indica cuál es la producción textual a desarrollar. También, para destacar que se trata de la producción principal de la unidad, en las páginas del libro de texto de la semana se encuentra una pestaña con la indicación de producto. En el libro de texto se dan las indicaciones por etapas o el paso a paso para la escritura, planificación, textualización, revisión. Para la evaluación del producto de la unidad, recordemos que en las orientaciones generales de la guía
se da a conocer el propósito y los criterios de evaluación. Y en el libro de texto al estudiantado también se le proporcionan los criterios de evaluación. Y bueno, ahora, además de conocer respecto a las orientaciones metodológicas, ¿qué otros aspectos podemos abordar dentro de la guía? Nos hace falta la sección de Practico lo aprendido. Esta sección tiene por objetivo que el estudiante retome sus conocimientos para realizar tareas. Generalmente en tercer ciclo son actividades de comprensión lectora, pero para conocer más de esta sección en la guía metodológica, veamos la siguiente cápsula. Como podemos observar en la guía metodológica, en las orientaciones específicas de la semana 4, se encuentran las sugerencias para el desarrollo de las actividades propuestas en la sección Practico lo aprendido. Por ejemplo, la primera indicación dice: oriente al estudiantado para que desarrolle la lectura del fragmento del cuento El gato con botas, activando sus conocimientos de manera individual y luego de manera grupal en la socialización. Ahora veamos las páginas correspondientes al libro de texto. Como podemos ver, en el ejemplo se trabaja con los momentos de la lectura, antes, durante, después, que también es la forma en que se han trabajado algunas lecturas en el desarrollo de la unidad. En cada momento de la lectura se encuentran preguntas u orientaciones para el desarrollo de los procesos de comprensión lectora. En cada Practico lo aprendido encontrará diferentes actividades, no solo de lectura, que responden a contenidos específicos vistos en la unidad en estudio. Y bueno, hasta este momento ya hemos conocido las orientaciones generales y específicas de una guía metodológica. ¿Qué otra información puede brindarnos Esmeralda? Bueno, como ya conocimos las orientaciones que nos da la guía metodológica para cada una de las etapas de la secuencia ACC, quiero decirle a los docentes que es muy importante que leamos estas 2 páginas antes de iniciar cada semana para que podamos hacer las adecuaciones pertinentes. Bueno, entonces eso significa que ya entraríamos a la fase de jornalización, ¿verdad, Esmeralda? Así es, en la página 14 y 15 de la guía metodológica encontraremos la jornalización, pero para conocer más a detalle cómo llenar este apartado, veamos la siguiente cápsula. El tomo 1 de la guía metodológica presenta el primer trimestre y el inicio del segundo trimestre. En el tomo 2 de la guía metodológica continúa el segundo y tercer trimestre. En la segunda columna de la jornalización se hace referencia al número y nombre de cada unidad. En la tercera columna se presentan los contenidos de cada unidad divididos en 4 semanas. En la cuarta columna se presentan las 4 semanas de cada unidad y el número de las páginas de la guía metodológica que corresponden a cada semana. Y la quinta columna corresponde al mes. Esta columna es la que debemos completar con los días correspondientes a cada semana didáctica. Se sugiere que cada semana se complete en un tiempo estimado de 5 horas clase, por lo que al asignar las fechas en la columna del mes, se deben tomar en cuenta las diversas actividades extracurriculares previamente programadas para evitar desfases en el desarrollo de los contenidos. Y bueno, hemos aprendido muchísimo acerca de toda la etapa de jornalización. Sin embargo, nos hace falta hablar acerca de una última fila de esa etapa. ¿Podrías comentarle, Esmeralda? Como nos dimos cuenta, la jornalización viene casi llena. Lo que nosotros como docentes debemos hacer es colocar el apartado de las fechas, porque esto va a depender y puede variar de acuerdo a las actividades extracurriculares que tengamos en nuestro centro educativo. Pero, por ejemplo, si el próximo año las clases inician el 31 de enero, por ejemplo, en la primera columna tendríamos que colocar del 31 de enero al 4 de febrero y en la segunda del 4 de febrero al 11 y así sucesivamente irlo llenando, tomando en cuenta, como ya dije, las actividades extracurriculares de nuestro centro educativo.
Así es, realmente si se dan cuenta docentes, este día ha sido de mucho aprendizaje. Nosotros hemos podido darnos cuenta que, gracias al equipo de ESLengua, muchas de nuestras tareas nos son facilitadas gracias a una guía, a etapas de orientación e incluso sugerencias de recursos que tanto tiempo nos consumen cuando nosotros estamos preparando una clase. Realmente es un arduo esfuerzo que hay que valorar. Así es, tanto la guía metodológica como el libro de texto de ESLengua ha sido creado, como ya lo dije desde el inicio, como un apoyo a la ardua labor que realizan los docentes. Ni el libro de texto ni la guía metodológica va a suplantar la labor que realiza cada uno de los docentes. Son los docentes quienes logran mediar y guiar de forma acertada el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, sí queremos apoyarles y ayudarles en todos y cada uno de estos pasos que debemos de realizar, desde la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa e incluso la evaluación sumativa, que lo veremos en el siguiente webinar. Me parece muy bien, Esmeralda, y realmente, si ustedes se han dado cuenta, esta guía metodológica nos facilita a nosotros en cierta medida nuestro trabajo, pero al final el enfoque principal es que podamos tener un mejor desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje con el alumnado. Y bueno, esto ha sido todo por la jornada de este día. Muchas gracias por acompañarnos, Esmeralda. Realmente hemos aprendido demasiado y ustedes, docentes, pueden aplicar todo lo que hemos conocido este día. Repásenlo y pueden ver este webinar las veces que sean necesarias para asimilar de mejor forma el contenido. Gracias, Esmeralda, y gracias al equipo de ESLengua. Gracias, Paola, y muchas gracias a todos los docentes de lenguaje y literatura de tercer ciclo que nos acompañaron este día. Así es, nos vemos en la próxima.